Cuestionario civil. Explique la diferencia entre domicilio y vecindad. Domicilio es la circunscripción departamental que constituye o se le asigna a una persona para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, 32S. Vecindad es la circunscripción municipal en que una persona reside y se rige por las mismas leyes que el domicilio, confiriendo iguales derechos e imponiendo las mismas obligaciones legales a guatemaltecos y extranjeros, 41S. Enuncie cuáles son los regímenes económicos del matrimonio. Los regímenes económicos del matrimonio son: A. Comunidad absoluta, 122S, B. Separación absoluta, 123S, y C. Comunidad de gananciales, 124S. ¿Qué es el usufructo? El usufructo es un derecho real de goce o disfrute de una cosa ajena por el que una persona, usufructuario, puede usar los bienes de otra, usufructuante, y disfrutar de sus beneficios, con la obligación de conservarlos y cuidarlos como si fueran propios, 705S. ¿Cuál es la diferencia entre prenda e hipoteca? Prenda es un derecho real que grava un bien mueble para garantizar el cumplimiento de una obligación, 880 cc. Hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación, 822 cc. ¿Qué es un albacea? Es la persona designada por el testador o por los herederos para cumplir las disposiciones testamentarias o para representar a la sucesión y ejercitar todas las acciones correspondientes, así como para cumplir sus obligaciones, procediendo a la administración, liquidación y división de la herencia, 1041 cc. ¿Cuál es la diferencia entre nulidad absoluta y nulidad relativa? Nulidad absoluta se da cuando el negocio no nace a la vida jurídica, es nulo de pleno derecho, 1301 cc. Nulidad relativa se da cuando el negocio sí nace a la vida jurídica, pero es anulable, siempre que la acción de nulidad se ejercite dentro de los plazos señalados por la ley, 1303 cc. ¿Qué son los daños y perjuicios? Por daños se entiende la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de la obligación. Perjuicios son las ganancias lícitas que deja de percibir, deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, 1434 cc. ¿En qué consiste un mandato con representación? Mandato con representación es donde el mandatario obra en nombre del mandante, por lo que todo lo que deba realizar en cumplimiento de las facultades que se le hubieran conferido tienen por consecuencia obligar, de manera directa, al mandante, 1686 cc. De conformidad con nuestro Código Civil, ¿cuáles son los elementos personales del contrato de arrendamiento? Arrendador, quien se obliga a ceder el uso o goce, generalmente el propietario, 1897 cc, y arrendatario, quien adquiere ese goce o uso, llamado inquilino, 1903 cc. ¿Por qué nuestro Código Civil se denomina decreto ley? Decreto ley porque fue promulgado en un estado de facto el 14 de septiembre de 1963 y puesto en vigencia el 1 de julio de 1964 en el gobierno de Enrique Peralta Zurdia. ¿Qué es la propiedad? La propiedad es el derecho real de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones y derechos que la ley establece, art. 464 cc. ¿Cuál es el plazo que debe transcurrir para que se adquiera la propiedad de una cosa por usucapión, prescripción adquisitiva? El plazo que fija la ley es de 10 años para bienes inmuebles y 2 años para bienes muebles, art. 651 cc. ¿Cómo se denominan los elementos personales o sujetos dentro de un usufructo? Los sujetos se denominan usufructuante o nudo propietario, es decir, el dueño de la cosa, y usufructuario, que es el beneficiario o titular del derecho real. ¿Cuáles son los testamentos que se consideran especiales por su forma, según la doctrina? Son testamentos especiales, el del ciego, del sordo, el militar, el marítimo, el del preso, en lugar incomunicado y en el extranjero, ars. 957, 958, 965, 967, 971, 972 y 974 cc. ¿Cuáles son los requisitos que exige la ley para ser nombrado registrador general de la propiedad? Los requisitos son ser guatemalteco de origen, abogado y notario y colegiado activo, art. 1226 cc. ¿Qué es una obligación? Una obligación es un vínculo jurídico entre dos o más personas determinadas, en virtud del cual una o varias de ellas, deudores, quedan sujetos respecto a otra u otras, acreedores, a dar, hacer o no hacer una cosa, art. 1319 cc. ¿Cuáles son las formas de extinguir las obligaciones? A. Compensación. B. Novación. C. Remisión. D. Confusión. E. Prescripción extintiva, ars. 1469 al 1516 cc. ¿Cuáles son las formas en que las personas pueden contratar y obligarse? Toda persona puede contratar y obligarse, a. Por escritura pública, b. Por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar, c. Por correspondencia, d. Verbalmente, y e. Electrónicamente, art. 1574 cc y DTO, 47 a 2008 del CR, Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas. Mencione 5 contratos en particular desarrollados en el Código Civil de Guatemala. Compraventa, b. Permuta, c. Arrendamiento, d. Servicios profesionales, y e. Fianza. Arts. 1674 al 2177 cc. ¿Cuál es la diferencia entre un mandato con representación y sin representación? En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido, obligan directamente al representado. En el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante, art. 1686 cc.